Bien, en este video tengo nuevamente otro P8H61 MLE SCM revisión 2.0. El problema que tiene es muy común. Vamos a arrancar a hacer las mediciones. El problema que nos da siempre esta placa. Le damos a power y el fan da una pequeña vuelta y se apaga y no vuelve a arrancar ni nada, se queda apagado. Entonces aquí me pongo a medir y no está generando la fuente en micro, es decir, el V-Core no está funcionando. En esta generación muchas veces cuando el V-Core no funciona, por lo menos en estas placas Asus, en estos P8H61 MLE Asus, que hay de varios modelos, cuando el V-Core no funciona no tenemos que ir precisamente a ver la alimentación del V-Core. Cuando el V-Core no funciona, a donde primero tenemos que ir es a medir esta fase de aquí, esta fuente. La fuente del CPU VTT. Ahí arranco y vemos en el osciloscopio que no tira ningún pulso. No tira el ripple, el pulso de la señal, el pulso de la fuente. Entonces, si no tenemos esta fuente funcionando, no vamos a tener V-Core funcionando. Porque esta fuente genera un voltaje de 1.09 por ahí, que viene para aquí arriba, para uno de estos transistores aquí, y llega a ser el enable del V-Core. El enable del V-Core sabemos que es el que habilita el V-Core. El V-Core se alimenta, está alimentado con los 5 volts y con los 12. Él tiene alimentación de 5 y de 12 volts, pero si no le decimos que encienda, el enable es como el interruptor para encender el V-Core, para que el V-Core empiece a generar y genere ya saben, controla las puertas de los MOSFET y empiezan a generar el voltaje para el CPU. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver esta fuente. Vamos a resolver esta fuente primero, que tengo he hecho otros videos con este mismo problema. Este problema es muy común, estos juegos se van mucho por esta fuente. Entonces vamos a ver qué pasa en esta fuente. El controlador de esta fuente ya sabemos que es esta aquí, una 8120 o 8720, se puede usar cualquiera de las dos. Vamos a verificar el VCC de este driver o bus converter. Ahí subió, ahí tiene VCC. Vamos a enseñarle que tiene VCC ahí subió, tiene VCC. Espérate, ahí subió, vimos que tiene VCC. Voy a medir el pin del enable. Casi todos los circuitos integrados tienen un enable, un pin que es el que habilita, el que enciende el circuito como tal, la pastilla, el IC. Ahí vemos que tenemos el voltaje para habilitar ese IC. Entonces, si tenemos el voltaje para habilitar ese IC, lo que tenemos que hacer es cambiarlo, porque si nos está llegando todo al IC, tenemos todo lo necesario para que funcione y no está funcionando, es que tiene un problema interno, hay que cambiarlo. Entonces vamos a cambiarle el IC. Cuando tenemos este tipo de problema que arranca de esa forma y se vuelve a apagar, eso es por falta de un voltaje. A ver, si el CPU estuviera roto, no sirviera, al funcionar la fuente se apaga, se vuelve a apagar. Al tener el CPU en corto, si tuviéramos el CPU en corto, a la fuente tirarle el voltaje al CPU, saben que se protege y se apaga. Pero en este caso no tira ningún pulso a la fuente, está muerto, el driver no tira nada. Así que nos toca cambiar.
Entonces ya una vez cambiado el IC, encendemos la fuente y vamos a probar si funciona esa fuente. Vamos a ver si funciona esta fuente. A ver, yo le digo fuente o fase. Me conviene más decirle fase para no confundirla con ninguna otra fuente ni con la fuente de la PC. Ahí se lo cambié y sigue haciendo lo mismo. Sigue sin tirar pulso. Sigue sin tirarle pulso a los MOSFET. Puede ser que este driver, como no es nuevo, yo lo saqué de otra placa, puede ser que no funcione, entonces se lo voy a cambiar de nuevo. Entonces, una vez cambiado el IC nuevamente, y vamos a ver si funciona esta fase. Y ahí está. Vamos a ver en el osciloscopio. Ahí está funcionando la fase. Ahí está funcionando. De seguro ya lo tenemos pitando. Le voy a poner, le pongo el speaker. Y ahí ya está pitando. Para que vean que la fuente del micro, por supuesto, tiene que estar funcionando. Si está pitando, está funcionando, pero para que la vean. Voy a medirlo con el voltímetro para que vean con qué voltaje trabaja. Ahí está, este voltaje de aquí viene a parar aquí arriba a un pin del VCore, que es el enable, el que habilita el VCore para que funcione. Vamos a montarle una RAM para que vean cómo va video. Y como siempre uso una aguja para medir la salida de video aquí en el VGA. Arranco. Y arrancamos y vamos a ver si tenemos salida de video. Verdad que sí, que le había puesto un micro de prueba. Tengo que poner un micro, el micro que funciona, que este es el de prueba. Yo para hacer estas pruebas con esta fuente siempre utilizo un micro que no funcione. Por si acaso se produce algún corte, no joder el procesador que funciona. Ahí tenemos señal de video. Señal de video. Ese es el horizontal. Vamos a ver el vertical.
Bueno, entonces esto es todo para este video. Espero que esta información te sirva y puedas sacarle provecho en tu reparación. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención y suscríbete para que no te pierdas la oportunidad que te da este canal de aprender un poco más y solucionar problemas como este. Hasta el próximo video.